Bueno, vamos a la palabra del Señor. Les invito por favor para que podamos orar y podamos ir a la escritura. Hoy nos corresponde la séptima octava. Vamos a estar desde los versos 49 al 56 del Salmo 119. Pues les animo para que podamos rogar a Dios por este momento. Señor, gracias porque tú nos das tu palabra, porque tú nos has revelado, Señor, en ella tu carácter, tus atributos, tu voluntad, Señor. Obedecerla es obedecerte a ti, Señor. Pues has inspirado las escrituras. Nuestra alma, nuestra alma se sacia solamente cuando tú nos das vida, cuando permites que nuestra mente medite en tu palabra. De la misma manera, Señor, cuando meditamos en ella, así mismo son nuestras acciones. Así que nuestras acciones son influenciadas por tu palabra. Así que rogamos, Señor, que nos orientes en tu palabra, que nos concedes la gracia de poder entenderla, que esta mañana pueda ser predicada tu palabra, Señor. Y por favor, Señor, quédate con nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, eh, esta predicación la hemos titulado Por la consolación de las Escrituras tenemos esperanza. Por la consolación de las Escrituras tenemos esperanza. Esta frase aparece en Romanos 15:4. Ahora en un momento iremos a ese texto, pero cuando pensamos en esta frase, es indudable, es casi que eh, necesario pensar el aporte de las Escrituras para nuestras vidas, la contribución de las Escrituras para nuestro corazón, para nuestra mente. En, en instantes vamos a considerar cuáles son esas contribuciones, cuáles son esos aportes, esa, eh, eso que las escrituras nos, nos permiten vivir, eh, y es por eso que les animo a que podamos estar atentos a esta enseñanza. Permítanme, vamos a estar en una introducción. Luego vamos a ir a 5 puntos que les voy a mencionar que he podido sacar de esta séptima octava y al final concluimos. Así que esta octava nos enseña la naturaleza humana, que es frágil y débil. Nuestra naturaleza, esta escritura nos enseña que es capaz de vivir momentos de aflicción. Por nuestra naturaleza humana vivimos momentos de aflicción. No es posible que un humano o que un ser viviente llamado ser humano esté eximido, no se enfrente a los momentos de aflicción. En cualquier instante de la vida vienen momentos de aflicción. Y esto, si hay momentos de aflicción, pues esto requiere un consuelo y una esperanza. Siempre que hay momentos de aflicción, pues se requiere ¿qué? Consuelo y esperanza. Se requiere que el alma repose, se requiere que tengamos una expectativa de algo que a lo mejor será diferente a lo que en el momento estamos viviendo. Sin lugar a duda, esta porción de la escritura expone nuestra condición. Hablo de la octava. Somos limitados, somos simples mortales. Esa es la realidad de nuestra vida. Somos muy limitados, somos unos simples mortales, pero que además también la, por la escritura nos permite
entender que Dios es quien ha fijado los límites de nuestra habitación y nuestra historia. Eso lo vemos en Hechos 17. Es decir, Dios es el que ha puesto, eh, el que ha dispuesto mejor que esto suceda de la manera que así sucede. Es interesante porque del hombre, escuchen esto, brota la necesidad de vivir esperanzado. La naturaleza del hombre lo pone en una condición que requiera esperanza. Es decir, ningún hombre sobre la faz de la tierra podrá vivir sin requerir una ayuda. Dios ha dispuesto que el hombre viva en aflicción. Ha permitido esto. Ha permitido que en la vanidad de esta vida al hombre le urja vivir confiado y en esperanza. De lo contrario, no requeriría la ayuda de su creador. Entre otras cosas, si nosotros o si el hombre no está expuesto a la necesidad, al dolor, a la aflicción, el hombre en medio de su pecado diría, no necesito a Dios. Entre otras cosas, ahí sí sería cierto que el hombre no necesitaría a Dios, la ayuda de su creador. En Job capítulo 5, versículo 6, Elifaz le dice a Job que el hombre nace para el sufrimiento. Dicen literal en estas palabras en la Reina Valera, tan cierto como las chispas vuelan, el hombre nace para estar ¿qué? En aflicción. Sin embargo, es importante que considerar que el libro de Job es una profunda reflexión sobre cómo afrontar el dolor y no una justificación de que la vida deba ser solo sufrimiento. Esto es importante, porque el propósito del texto en Job no es desanimarnos y decir como, no, pues es que yo para qué nazco. Pues vamos a estar sufriendo todo el tiempo. El propósito del libro es la manera como deberíamos afrontar esa realidad. Por eso es el hombre dichoso y bienaventurado que ante esta realidad se le dé a conocer y obedezca la voluntad de Dios. Entre otras cosas, si usted y yo estamos afrontando la misma realidad que otros afrontan afuera, dolor, sufrimiento, aflicciones, pues somos dichosos y bienaventurados en que Dios nos haya dado a conocer ¿qué? Su palabra para poder afrontar las vicisitudes de la vida. Realmente, sea usted cristiano o no sea cristiano, usted va a tener momentos de dificultad y de aflicción. Conocer la palabra del Señor y obedecer su voluntad de la palabra revelada es lo que hace el hombre dichoso y bienaventurado. La séptima octava expone la manera como ha quedado el corazón luego de las afrentas. Si ustedes recuerdan, la sexta octava, lo que viene hablando el salmista es la necesidad de responder eh, eh, de una manera correcta a sus avergonzadores. Así que si la sexta octava da a conocer estas vicisitudes o esta manera de responder, la séptima octava nos habla acerca de cómo queda el corazón ante las afrentas. Saber soportar y dar respuesta ante las afrentas es importante. Que usted sepa responder a sus vecinos, que usted sepa responder cuando hay dolor, cuando hay luto, cuando hay escasez. Eso es importante. Pero lidiar con lo residual de lo que otros han dejado no se puede ignorar. Hay muchos que soportan, pero su corazón queda con necesidad de consuelo y paz. Piensen por favor en
una persona, un cónyuge en una relación que soporta una infidelidad, que soporta a lo mejor el irrespeto de su cónyuge. Pues a lo mejor podrá soportarlo y a lo mejor sabrá y aprenderá cómo responder ante las tentaciones que vienen. El texto dice que la blanda respuesta quita la ira. Claro, necesitamos saber responder, pero una vez respondemos, ¿cómo queda nuestro corazón? ¿Cómo queda el corazón que soportó una traición pero que no es vengativo? Pues bueno, en esta octava vamos a considerar esto, porque esta octava justamente expone la necesidad de consuelo y de paz a ese corazón que ha dado respuesta. En esta octava veremos cómo el salmista, entonces, aferrado a la palabra de verdad, encuentra consuelo. Sin duda, una gran lección para quienes vivimos hoy día. Esto nos enseña, cuando leemos ahorita que estudiemos, entremos a los puntos, esto nos va a enseñar a cómo debemos hoy día vivir. Y debemos también considerar que solamente las escrituras pueden traer un consuelo a nuestra vida. Solamente las escrituras. Lo demás, si tomamos cualquier fuente vana para que venga y dé consuelo y paz, pues así como como la fuente que es vana, pues esa paz y ese reposo también será temporal. Si una persona encuentra consuelo en una fuente vana, pues simplemente su esperanza será temporal. Y esto sucede mucho. Así que vamos a considerar algunos puntos de la riqueza de la palabra en la contribución a las aflicciones. Y el punto número 1 es una esperanza garantizada por quien ha prometido. Una esperanza garantizada por quien ha prometido. Esto es muy interesante. Por favor, vamos a leer el versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. En este verso vemos que al salmista Dios le ha dado la gracia, escuche, de esperar en su palabra. No todos tienen esta dicha. Pues vemos en el texto que habían algunos soberbios. De hecho, el salmista se irrita porque otros no obedecen lo que el salmista ha empezado a deleitarse y a obedecer. Así que no a todos se le da la gracia de esperar en la palabra del Señor. Es necesario considerar que antes de la espera, escuchen, de este escritor, encontramos la disposición de Dios al dar lo que para el hombre ahora es un ancla. Entre otras cosas, cuando leemos este texto dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Si notamos, para que este hombre esperara, tuvo que haber primero, Dios tuvo que haber hecho una contribución para que este hombre esperara, y eso fuera entonces un ancla, esa promesa o ese dicho o la palabra que se le dio al siervo. La gran pregunta es, ¿por qué este hombre estaba esperando? Porque antes de esperar, Dios le había dado por gracia una palabra para que ese hombre esperara. De manera que Dios, en su conocimiento anticipado de todo, consideró para el bien del hombre participarle de sus promesas. Y esto es maravilloso. A veces pensamos como que estoy esperando que Dios me bendiga. Estoy esperando a ver si Dios se acuerda de mí.
Pero lo que está diciendo este texto es que este hombre ya Dios había mostrado su benevolencia para con él. La pregunta es, ¿cómo Dios ha mostrado la bondad para la raza humana? Solamente porque tenemos el pan en nuestra mesa. Dios nos ha mostrado su bondad porque nos ha dado ¿qué? Su palabra para que en ella podamos vivir las afrentas y realidades de una vida que no va a cambiar. Dios ha sido bueno en darnos, nuevamente lo digo, su palabra, nos ha bendecido con su palabra. Para aquellos que consideran que Dios no los ha bendecido, pues sí, Dios nos ha bendecido porque nos ha dado primeramente su palabra y en ella podemos esperar. Él nos ha dado a participar de sus promesas, las cuales son nuestro consuelo y la garantía de esperanza. La pregunta es, usted ahorita estaban acá, estaba Gabriela, ya hablaba por una patria, que vamos en busca de una patria mejor, que somos peregrinos y extranjeros, nos recordaba. Pero es interesante porque si creemos esta palabra, pues eso nos anima y nos permite vivir de una manera aquí en esta tierra, porque esperamos algo que no vemos. Pues bien, es interesante entender entonces qué es lo que Dios ha dado. Dígale que está a su lado. ¿Qué es lo que Dios le dio a ese salmista y qué es lo que Dios continúa dando hoy día? ¿Qué es lo que Dios continúa dando hoy día? Su palabra. Su palabra. Y a veces lo consideramos como poco. Porque vamos al servicio en las clases que he tenido. Yo les digo, a veces es triste porque la iglesia canta más, abre más su boca que prestar atención con sus sentidos a la palabra. Y esto es grave, familia. La iglesia debe cantar, sí, pero la iglesia también debe saber escuchar, debe saber obedecer. Porque es su palabra la que nos ha dado. Domingo tras domingo nos reunimos y el Señor nos guía por su palabra. Y pensamos que a lo mejor Dios debería bendecirnos, porque pues no es tan importante. Por otra parte, debemos también recordar y considerar quién es el que promete. Y aquí hace firme la esperanza. Cuando recordamos quién es el que promete, esto da una esperanza firme y sólida. En el Salmo 62 leíamos ahora, Jehová es nuestra roca, es nuestro refugio. Esperad en Él. Él es la roca de nuestra salvación. La gran pregunta o otra pregunta, ¿y esperar qué? Nuestra salvación. Esperar que el Señor asuma lo que, si es en el caso de venganza, como lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, que Dios asuma lo que nosotros no deberíamos asumir. El salmista ha depositado su confianza total en lo que se le ha dado. Y si usted nota, dice, acuérdate de la palabra. El salmista no está diciendo otra cosa, sino acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo. Él ha confiado totalmente, él está confiado totalmente. Y es interesante porque aparece palabra siervo, en hebreo, eved. Y esa palabra significa esclavo. Yo quisiera que usted atendiera y consideráramos esa palabra. Esa palabra significa esclavo, significa jornalero, criado, significa cortesano. Y tiene una razón interesante.
El salmista ha entendido quién es su librador, a, a quién debe adorar, a quién se debe sujetar y honrar y por quién debe trabajar. Lo anterior le pone sentido al texto de una manera especial. La primera vez que aparece la palabra siervo aparece en el versículo 17 del pasaje, del capítulo, cuando dice la expresión, haz bien a tu siervo. Nótese que él estaba pidiendo bondad a Dios. Él estaba diciendo, sé bueno con tu siervo. Pero luego en el versículo 49 podemos notar cómo este siervo ya empieza a decir, tú me diste algo a mí y fue tu palabra. Desde el versículo 17, nuevamente el salmista está rogando por la bondad del Señor. Y si usted nota, de hecho, en el versículo 56 de esa misma octava que estamos estudiando, dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Es decir, canté, pude vivir esperanzado, confiado, porque guardé lo que me diste a conocer. Qué importante es obedecer la palabra. Ahora, escuchen esto, que permite el salmista se consideraba un esclavo del Señor. Esto es lo que significa la palabra siervo. Un esclavo del Señor, un sirviente que ahora estaba dispuesto a hacer como su amo dispusiera. La palabra para el salmista, escuchen esto, empezó a tomar tanto valor al punto que en obediencia estaba dispuesto a atender todo lo que se le demandara. Este hombre dijo, yo soy tu siervo. Es interesante porque en el versículo 5, mire lo que dice, creo que lo recordamos muy bien de ese capítulo. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Esto era un clamor inicial del salmista. El salmista estaba diciendo, ojalá mis caminos fueran ordenados. Salmista ahora se le ha dado la gracia de conocer la palabra y ahora estaba dispuesto como siervo a la voz de su Señor para no pecar contra él. Si usted nota, por favor, permítame llevarlo a que considere esto. Él le dice al Señor, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios al salmista? Conozca la palabra, ame la palabra, obedezca los mandamientos. Los caminos serán ordenados, si eso es lo que quieres, si obedeces la palabra. Si queremos agradar al Señor, no es posible simplemente venir a la iglesia. Si queremos agradar al Señor, no es posible simplemente que usted levante un ayuno, que usted ore. Usted debe conocer ¿qué? La palabra y obedecerla. Entonces sus caminos serán ¿qué? Ordenados. De lo contrario, no es posible. Dios ha hablado por medio de su palabra y Él nos ha dado a conocer el camino que dispone para sus hijos. No conocerla es grave. Hay un gran porcentaje de la iglesia hoy, de la iglesia cristiana, que a todos le dicen amén, que le dice aleluya, es palabra de Dios, cuando no lo es. Creo que la iglesia debería volcar su corazón a la palabra del Señor. Todo aquel que volque su corazón a la palabra del Señor, entonces sus caminos serán ordenados. La palabra siervo para David fue una realidad. Su posición delante del Señor fue en total humildad. Y esto lo vemos en algunos textos que les voy a mencionar. La palabra siervo, reitero,
puso a David con una humildad absoluta delante de su Señor, porque Él es su amo. En el Salmo 18, versículo 1, empieza diciendo: Salmo de David, siervo de Jehová. En el Salmo 19, versículo 11, estos dos textos que continúan son interesantes. En el Salmo 110, en el Salmo 19, versículo 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Cuáles son ellos? ¿Qué es ellos? Los mandamientos. Lo que está diciendo el Salmo David en ese Salmo 19 es: tu siervo es además amonestado con tus mandamientos y tus dichos. En guardarlos hay grande galardón. En el Salmo 19, versículo 13. Hermoso. David dice: preserva también a tu siervo de las soberbias. Como que aparta a tu esclavo de que no sea soberbio. No quiero ser necio. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David sabía que debía huir de él mismo. Eso es lo que expone la Escritura. La Escritura nos llama, nos convoca a negarnos a nosotros mismos, porque si no nos negamos a nosotros mismos, seremos unos soberbios, seremos unos amos y no siervos. Los deseos se podrán enseñorear de nosotros y seremos esclavos de los mismos pecados y la propia concupiscencia. En el Salmo 27, 9 dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Es interesante porque cuando leemos estos textos podemos notar que David conocía quién era él. No escondas tu rostro de mí. David entendía quién era Dios, familia. Un Dios santo que tenía todos los argumentos para apartarlo y tratarlo con ira. Pero David también conoció al Señor. Reconoce que la ayuda de él ha sido, y le ruega y le dice: no me desampares, tú eres el Dios de mi salvación, sálvame. En el Salmo 69, versículo 17, también aparece la palabra siervo, cuando dice: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme. Es un clamor. Pero también en el Salmo 78, 70, también aparece la palabra siervo con relación a que Dios eligió a David y lo tomó de las majadas de las ovejas. Así que aquel siervo ahora considera la virtud de la palabra y nada más que la palabra del Señor para esperar. Dígale que es a su lado: ¿cómo es la manera que usted espera? ¿De qué manera esperas? ¿De qué manera estás esperando? La Biblia nos muestra fuentes de esperanza erradas y vamos a verlas a continuación. Fuentes de esperanza erradas, incorrectas. Miremos Hechos 16, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta es una manera, una fuente errada ¿de qué? De esperanza. Por más de que trabajemos, por más de que nos esforcemos,
de una manera correcta, nuestra esperanza es el Señor. En estos textos estamos viendo cómo unos hombres están aprovechando de una muchacha que estaba endemoniada. Y esa era la esperanza de ellos, la esperanza de su ganancia. Ellos ganaban, vivían esperanzados, pero a costa de una muchacha que estaba, que tenía un espíritu de adivinación. En Hechos 19 también nos expone Pablo en Éfeso unos hombres en el versículo 25. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Estos hombres estaban vendiendo y figuritas y persuadiendo con, me imagino pues, como eh, con unas obras pues como artesanales, y esto lo vendían a las personas. Y Pablo les dice a ellos, le dice al pueblo de Éfeso que Dios no habita en medio de manos humanas, que Dios no es hecho con manos humanas. Así que ellos tienen esta experiencia. En el versículo 27 dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es interesante porque la fuente de ganancia de estos hombres también era una fuente errada, incorrecta, y justamente incorrecta porque hacía pecar a todos los demás. Filipenses 3, del 18 al 20, nos expone algo similar en el versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que notamos en estos textos que hay quienes tienen la esperanza en aspectos y en fuentes totalmente aisladas. Lo que Pablo está exponiendo en Filipenses está advirtiendo a la iglesia y diciéndoles que hay unos hombres cuyo Dios es el vientre, o sea que son glotones, cuya gloria es su vergüenza. Por otro lado, también es interesante porque regresemos al Salmo, por favor. Es interesante porque el salmista se dirige a Dios en medio de su aflicción y él no le dice, acuérdate que no tengo algún aspecto material, acuérdate que soy tu hijo. Él no le dice, acuérdate del milagro. David ruega no por dejar de vivir aquello que le aqueja, sino por lo que necesita para ser vivificado y consolado. Y esto es bueno entenderlo. David no ora por dejar de vivir aquello que está viviendo, sino que ruega por lo que es necesario para poder vivir lo que está viviendo. No vemos a David diciendo como, Señor, sácame de aquí. Señor, quítalos de mi camino. Señor, que se acabe esto. Vemos a David diciendo, dame tu palabra para yo poder tener vida, para yo poder afrontar esto. Es importante que entendamos que el salmista no se refería al Señor diciendo acuérdate. En el texto, en el Salmo, en el versículo 49,
vemos que dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Pues bueno, estudiando un poco esta expresión, debemos entender que cuando David dijo esto, no lo dijo por el olvido de Dios, porque Dios se olvidara, sino por la necesidad para el salmista de expresar lo que justamente necesitaba. Es decir, una manera de expresar lo que primariamente eh, era importante. Piense, por favor, una persona envía a su hijo a hacer un mandado. Le da una lista y en medio de esa lista, antes de salir el chico a la tienda, la mamá le dice, pero que no se te olviden los plátanos. Que no se te olviden los plátanos. Dentro de toda la lista, que no se te olviden los plátanos. Pues era lo más urgente, era lo más prioritario. Lo que está diciendo el salmista es, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y esta expresión, como lo hemos mencionado, no es una expresión que hable del olvido de Dios, sino de la necesidad misma del salmista por aquello que era importante para él. En el Salmo 105 vemos cómo Dios, Salmo 105, vayan a ese texto, en el versículo 8 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Esta palabra, este escrito aparece en un texto donde Dios está relatando lo que ha pasado con Israel. Es más, en el versículo 12 dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Entre otras cosas, fue Dios mismo el que dio una promesa a Abraham. Eso lo vemos en el versículo 9, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Usted dirá, pero yo no entiendo esto. Pues le diré esto. Antes de que Abraham esperara, Dios llamó a Abraham y le dio una promesa. Así que todo aquel que espera en lo que Dios da, todo aquel que tiene una esperanza en Dios es porque Dios mismo le ha permitido esperar y le ha dado el conocimiento de su palabra para que espere. Esto lo menciono porque Dios no tiene olvido. Dios no es falto de memoria ni tiene unos baches. En el versículo 42 del Salmo 105 dice, porque se acordó de su santa palabra. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Escuchen esto, por favor. Dios, podemos decir entonces que Dios nunca experimentó el olvido. Si lo hubiera hecho, habría dejado de ser fiel. Piensen en eso. Porque tras el olvido vendría el incumplimiento. Cuando alguien olvida, ¿qué pasa? Incumple. Cuando alguien olvida, pues a lo mejor dirá como, ay, yo no me acordé de esto. Pero vemos cómo todo el tiempo el Señor recuerda y en medio de su fidelidad cumple. Dios siempre ha cumplido. De hecho, su recordación no emergió del consejo humano. Dios no se acuerda porque el hombre le ayuda a recordar, sino de su propia inmutabilidad y fidelidad. Él recuerda su santa palabra dada a Abraham, no porque él la pidió, sino porque Dios mismo la hizo promesa.
Y Dios es fiel ¿a qué? A sus promesas. Se propuso a lo largo de la historia cumplirla. Miren el Salmo 105, versículo 42, ahí lo vemos, porque se acordó de su santa palabra. Pero quisiera que recordáramos un acto en la cruz que aparece en Lucas 23 del 41 al 43. Ese texto dice: nosotros a la verdad justamente padecemos. Está hablando el ladrón que estaba colgado en la cruz. Y uno de los ladrones dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesucristo, ningún mal hizo. Escuchen. Y dijo a Jesús este ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que el ladrón, priorizando en su ruego, el ladrón estaba pidiendo los plátanos, estaba priorizando la necesidad. Vemos a este ladrón lleno de necesidades, de hecho. Estaba derramando sangre, a lo mejor estaba angustiado, no sabemos si tenía una familia, tenía pensamientos en su cabeza. En medio de una larga lista, el ladrón le dice, priorizando en su ruego: acuérdate de mí. Él no le dice como: he dejado un par de animalitos allá, he dejado a mi madre. No, acuérdate de mí, le dice el ladrón. Esta era la necesidad que le aquejaba al ladrón. Mas vemos en la respuesta del Señor una afirmación de saciedad en la esperanza luego de su muerte, siendo el único que puede satisfacer los deseos más profundos del alma. Solo Jesucristo. En el Salmo 136, versículo 23, dice: en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Quién se acordó de nosotros? Dios, cuando estábamos abatidos, porque para siempre es su misericordia. Así que dígale al que está a su lado: Dios no se olvida. Dios recuerda todo por su misericordia. Cuando estamos abatidos, nos recuerda por su misericordia. Nos da su palabra por su misericordia. Por su gracia nos permite esperar, nos da esperanza. Así que, como número uno, hay una esperanza garantizada por quien ha prometido. Dios ha prometido, y esto es suficiente para que la esperanza sea firme. Miremos por favor en segunda carta de Pedro, por favor. Dios ha prometido y eso es suficiente para que nuestra esperanza sea firme. En el versículo 14, el apóstol Pedro dice, capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues la venida, en el versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, versículo 13, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro le comparte a los creyentes en qué deben esperar y en qué esperamos. Esperamos en sus promesas,
Él ha prometido cielos nuevos, nueva tierra y un lugar donde more ¿qué? La justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nótese, por favor, que este texto conecta perfectamente con el Salmo 119, esta octava, por una razón sencilla. Y es que la esperanza tiene un grado de responsabilidad y diligencia del que espera. No es esperar rascándonos el ombligo. No es esperar simplemente como unos cristianos pasivos, sin orar, sin leer la palabra, sin obedecer, sin vivir una vida piadosa. Es esperar activamente, con diligencia, para ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Si usted puede, por favor, abrir también su Biblia en Filipenses, versículo 3, capítulo 3. En el capítulo 3, en el capítulo 3, en el capítulo 3, sí señor. Miremos por favor lo que dice el versículo 9, versículo 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuchen esto, y ser hallado en Él. ¿Alguna vez predicamos este mensaje? Que la meta es ser hallados ¿qué? En Él. ¿Cómo somos hallados en Él? Mire lo que dice Pablo en el versículo 8. Estimando todas las cosas como pérdida, porque conozco a Cristo, porque ese conocimiento es excelente. Y esto también conecta, por supuesto, con el Salmo 119, la séptima octava. Así que en este primer punto tenemos una esperanza garantizada por quien ha prometido. Es una garantía. Pero el punto número 2, la palabra de Dios, la única fuente de consuelo en medio de la aflicción. Esto es importante entenderlo. La única fuente de consuelo. Nada va a consolar tu propia alma si no es la palabra de Dios. Nada puede sustituir el efecto de las escrituras. En el versículo 25, miremos lo que dice del Salmo 119. Abatida hasta el polvo está mi alma. En la otra versión dice, dame vida según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Cuando leemos en Juan 6:63, entendemos y complementamos lo que está diciendo el salmista. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Escuchen esto, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Antes de decir que las palabras, antes que nuestro Señor dijera, las palabras que yo les he dado son espíritu y vida, está diciendo la carne para nada aprovecha. Y lo único que da vida es el espíritu. Y es interesante,
Porque para eso vino el Señor Jesucristo, para darnos unas palabras cuya esencia son espíritu y nos dan ¿qué? Y nos dan vida. Pero también, siendo la única fuente de consuelo, vemos en Juan 6:68. Ahí mismo dice, le respondió Simón Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dentro de nuestras posibilidades en este mundo que está en caos, piense por favor, ¿qué es lo que trae consuelo a tu vida si no es la palabra de Dios? Y nos dirán como, pues a mí como que me da igual, eh, eh, no entiendo realmente cuál es eh, la contribución todavía de la palabra de Dios en mi vida. ¿Sabes? Creo que cuando tenemos situaciones adversas, eh, creo que todos hemos vivido esto. Una palabra eh, reconforta, el ser escuchados, el, el ser reconfortados, el ser levantados con una palabra, esto trae mucho bienestar a nuestras vidas. El apóstol Pedro, andando y en medio de este capítulo 6 de Juan, le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras, y me gusta porque dice palabras de vida eterna. Ni siquiera dice solo tú tienes palabras. Las palabras de Dios son, por supuesto, que tan diferentes a las de cualquier otro. Y es interesante porque si preguntamos en qué consiste la reconfortación y el efecto que la palabra nos da, ¿sabe? Piense por favor en si esta palabra usted no la conociera. O piense por favor en si usted no conociera el Evangelio de Jesucristo. Piense un momento eso. Si usted simplemente conociera que usted fuera un pecador y que mañana usted dará cuentas ante el juez y creador de la tierra, ¿qué esperanza tiene eso? No tiene ningún tipo de esperanza, porque usted vivirá lleno de incertidumbre. Usted no querrá encontrarse con el juez de la tierra, porque sabrá que será juzgado. Sus días no serán alegría, sus días no serán de gozo, sino que serán de una profunda incertidumbre, porque mañana voy a morir y tendré que pagar por mis pecados. Pero el Evangelio de Cristo, su palabra, desde los tiempos de Abraham, cuando leemos en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo habla y resalta la promesa que Dios le hizo a Abraham. Si usted, por ejemplo, por favor, va a ese texto en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Esta es la mayor noticia sobre la faz de la tierra. Dios justificará a los pecadores por medio de la fe. Por favor, pensemos en el aporte y la contribución de lo que es la palabra para su vida y la mía. Más allá que el Señor nos dé su palabra y en ella sepamos que Él es nuestro pastor y nos dará todo el sustento y abrigo que requerimos, y Él dispondrá toda nuestra vida. ¿Cómo será? Él será soberano sobre nuestra vida. Más allá de eso, es una razón de justicia, familia. Reitero, en el versículo 8 al final dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas
las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto es maravilloso. ¿Cómo que palabras de vida eterna? Claro, ninguno tiene una promesa que sea nuestra ancla. La palabra de Dios entonces es la única fuente de consuelo. Yo no sé a usted, pero a mí me da tanto consuelo saber que Jesucristo es mi Salvador y que mañana moriré, pero me esperará la corona de vida. No temo a la muerte. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es. Esto nos anima a pensar en la necesidad de vivir en esta tierra para Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. No tengo lío, no tengo problema. En Juan 8:51, por favor, miren ese texto. Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es interesante. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. En Juan 14, del 15 al 16, nos permite notar otra contribución de lo que es la palabra de Dios como nuestra única fuente. Cuando la palabra de Dios es nuestra única fuente, mire lo que dice Juan 14, versículo 15 al 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que si yo conozco la palabra y la guardo, la contribución de esa fuente única y de verdad es que vendrá un ¿qué? Un consolador para mi alma, para siempre. Salmo 62, un ancla, una roca firme estará para mi alma. Esto es maravilloso. Tendremos un consolador permanente. Pero en Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto nos habla que otra contribución que nos da esta única fuente de consuelo es una comunión divina. O sea que si guardamos lo que sabemos, lo que conocemos, si obedecemos su palabra, usted será uno con el Señor. Tendrá una comunión. Nuestra vida será una morada del Señor. Pero miren Romanos 15:4. El apóstol Pablo creo que no lo pudo haber dicho de otra manera. Esto es ciertísimo y aquí es donde de alguna manera hemos sacado nuestro título de la predicación. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, ojo con eso, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Nótese para lo que es las escrituras. El texto dice, porque las cosas que se escribieron antes. La gran pregunta, ¿para qué se escribieron estas cosas? ¿Para qué se escribió el Evangelio? ¿Para qué los apóstoles, los santos hombres de Dios fueron inspirados? Los profetas fueron inspirados. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribieron. Para que aprendamos, para que conociendo las promesas del Señor podamos tener paciencia.
Dígale que está a su lado. Conocer las promesas del Señor debería animarnos a ser pacientes, a saber esperar. Y es todo lo contrario a lo que hoy en las iglesias se predica. Dame una palabra, pastor. Dame una promesa, pastor. ¿Para qué? Para salir de la situación que estoy. Porque no puedo, estoy impaciente con esto. Las promesas de Dios no son para tu impaciencia, en el sentido de quiero ya las cosas. No son para, más bien, satisfacer un capricho inmediato. Yo declaro esta promesa y ya Dios opera, ya Dios acciona. Dios simplemente me está diciendo que decrete y ya está. Pues no, las promesas de Dios son para esperar en ellas. Que nuestro corazón sea paciente y consuele que consuele nuestra alma por medio de las escrituras. Con base a esto tengamos una esperanza ciertísima, firme. Las promesas de Dios no se nos fueron dadas para hacer decretos, declaraciones positivas, sino para nuestra enseñanza con el propósito de guardar nuestro corazón en la esperanza. Una cosa es que usted mande a Dios a hacer las cosas que usted quiere que Él haga. Otra cosa es que usted vaya en reverencia, porque Él es el Rey, no nosotros, y podamos decir, en tus promesas espero, Señor. No tardes, aquí espero. Tú me has hecho esperar. He esperado en tu dicho. Lo que decimos, esperar no es pasivamente, es esperar de una manera activa, siendo diligente. Qué bueno por lo que se ha escrito. Porque lo que se ha escrito a mí me contribuye en la paciencia, en mi consolación. Apocalipsis 3:8 también nos muestra una contribución de lo que esta única verdad, esta fuente de verdad que es la palabra del Señor, hace en nuestras vidas. Y la otra contribución es el acceso a Dios. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tenéis poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El acceso a Dios. Si obedecemos las escrituras, tenemos acceso a Dios, su voluntad. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque allí no está ¿qué? La voluntad del Señor. Mas todo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Pastor, pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Pues leamos ¿qué? Las escrituras, porque fueron escritas para nuestra consolación, para nuestra esperanza. Lo otro, el punto número 3. Vamos al Salmo 119. La actitud del creyente ante el desprecio propio. No apartarse de la ley del Señor. Esto es maravilloso. La actitud del creyente ante el desprecio propio. No apartarse de la ley del Señor. Eso aparece en el versículo 51 al 52. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Hermoso. ¿Saben, familia? Esto nos lleva a pensar en
¿Cuál debe ser la actitud de un creyente cuando alguien lo desprecia o se burla de él? Pues para el salmista, él estaba experimentando esto, burla, había desprecio. Pero es interesante porque el texto dice, mas no me he apartado de tu ley. Así que, ¿cuál debe ser la actitud de un hombre que ha sido lastimado? ¿Cuál debe ser la actitud de una mujer que ha sido lastimada? Sacar las uñas y responder a los demás con la misma moneda. Pues no. Si notamos, el texto dice no apartarse o no me he apartado de tu ley. Piensen esto, por favor. Cuando un hombre o una mujer se aparta de la ley del Señor y ha sido lastimada o lastimado, piense cómo va a responder. El texto, si la persona ha sido lastimada, ha sido herida, si le han pegado una bofetada, si lo han calumniado, y si usted y yo le damos lugar y nos apartamos del consejo del Señor, vamos a pecar y vamos a responder con la misma moneda. De la misma manera vamos a hacer. En el momento que nuestros ojos se desvíen de las escrituras, estamos vulnerables a pecar. Porque la meditación de las escrituras es la que nos mantiene, ¿qué? La que nos mantiene regulados. El texto nuevamente dice que la manera como podemos combatir la ira es no respondiendo. Si usted, la espuma está alta y a usted lo están gritando y usted grita más, porque se apartó de la palabra, porque ignoró, porque dejó de meditar en la palabra, inmediatamente te vuelves vulnerable a responder como un viejo hombre debería responder, como un hombre lleno de maldad debería responder. Es por eso la necesidad de no apartarnos de la ley del Señor. David no se apartó de la ley del Señor. Lo dice el texto. Hace 8 días hablábamos de David y colocábamos unos ejemplos. Cuando a David salieron de una ciudad, un familiar de Saúl, ¿recuerdan ustedes? Y empezaron a tirarle piedras y a maldecirlo, maldito. La pregunta es, ¿cómo reaccionó David? Escúcheme, por favor. Si dejamos la palabra del Señor a un lado, pues nuestras respuestas van a ser no piadosas, sino que vamos a ofender, vamos a lastimar igual como nos lastimaron. El texto dice, sean misericordiosos con los ingratos y con los malos. Entonces a usted lo ofenden. Y usted mismo recuerda que ese texto usted dice, no, yo no debo pagar de la misma manera. ¿Oíste lo que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo no digo eso, no lo hagan. No hagan de esa manera. Entonces usted se acuerda de la palabra y usted dice, yo no debería responder así. Si nos apartamos de la ley del Señor, estamos en peligro. En el Salmo 42:10, Salmo 42, versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y esto a lo mejor puede ser parte de esa burla en medio de nuestras situaciones. Mire, y eso que ora, y eso le pasan estas cosas, y mire, y eso que va a la iglesia, y eso que se congrega, y eso que lee la Biblia, y uno la ve por allá leyendo la Biblia. Pues sí,
Leemos la Biblia. Y a lo mejor podrán haber unos burladores, pero no deberíamos a los burladores a lo mejor contender con ellos. La predicación pasada terminamos con Primera de Pedro capítulo 3 diciendo que deberíamos comportarnos de una manera ejemplar para que los burladores se avergüencen. Pues esto fue justamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todos lo calumniaban, lo burlaban, todos lo señalaban, le injuriaban, y él como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Pero luego el Señor le levantó de entre los muertos. Y Jesucristo fue varón aprobado por Dios. Hechos 2:22. Ante la burla, Dios levantó a su Hijo. Al que muchos lo injuriaban y lo calumniaban, Dios lo levantó. Y así debería ser nuestras vidas. Miremos en Jeremías 20. Jeremías también estaba en un momento difícil. Él no quería seguir predicando. Jeremías 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego que ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así que este hombre estaba como echándose un poco para atrás, porque la palabra del Señor la predicaba ahí, antes se burlaban de él. El efecto de la burla. En el versículo, vayan al Salmo 119, por favor. En el versículo 23, mire lo que hacía este hombre, no se apartaba. En el versículo 23 del Salmo 119 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. En el versículo 42, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Lo cuarto es el desprecio a la ley de Dios, una preocupación e indignación que aqueja al que en ella se deleita. El desprecio a la ley de Dios, una preocupación e indignación que aqueja al que en ella se deleita. Por favor, piensen en esto. Es interesante porque cuando el salmista fue despreciado, lo soportó. Pero cuando fue la palabra la que fue despreciada, entonces vino ¿qué? Su indignación. Y hoy en día, familia, parece que es todo lo contrario. Nos indignamos cuando nos pisan los callos, cuando arremeten contra nosotros. Pero si la palabra de Dios es adulterada, si hay una blasfemia en medio de la iglesia, si se sube cualquier otro al púlpito con otro evangelio, eso lo tolera. No hay celo. Y eso lo dice en el versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Que dejan tu ley. Los que desprecian la ley de Dios. Parece que hoy la iglesia debería aprender esto. Cuánta indignación debería causarnos el que manosee la palabra del Señor. Pero hoy en día se tolera y a todo se le dice amén y a todo se le afirma. Y entonces si alguien dice algo descabellado, inmediatamente lo toleran. En el capítulo
2, en el capítulo 11 de segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de esto. Versículo 4, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y en esta condición está la iglesia hoy. Una iglesia seducida en sus sentidos. Y es por eso que muchos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Esto creo que deberíamos considerarlo y preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? Yo no sé, alguna vez estaba yo en un parque acá en la ciudad, estaba en familia. Y entonces yo escucho, están los niños jugando y yo escucho que hay un parlante que está puesto allí como a unos 50 metros donde estábamos. Y entonces yo empiezo a escuchar que se está hablando acerca de un hombre, creo que estaba en Asia, en África, una corriente ideológica, una creencia, una secta, y empieza a hablar y a negar la cruz de Cristo de manera muy frontal. A mí me indignó eso. Yo me fui y le hablé a ellos. Y fue algo interesante porque la gente vino, la que estaba en el parque vino y se reunió ahí como si fuera un ring de pelea. Yo le dije, ¿qué estás enseñando? De hecho, estaban dando, me di cuenta, no solamente por el sonido, sino porque estaban entregando unos folletos. Recuerdo que ese folleto, de hecho, yo lo traje aquí a mostrarlo. No sé si algunos pues estaban en ese momento y lo recuerdan. Pero ese folleto hablaba de una persona que era el Salvador, que yo decía, ¿qué estás hablando? ¿Cómo no nos indignamos cuando alguien dice y persuade a la gente a otra cosa que no es la verdad? No toleramos. Pero cuando se trata de ofensas a nosotros, eso sí no qué. Eso sí no lo soportamos. En 1 Corintios 6 dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Entendiendo como que soportesen entre ustedes. Dejen de ser pleitosos. Es como un llamado a la madurez. Maduren. Maduremos como iglesia. La madurez tiene esta característica. Nos quita esa indignación ante la afrenta a ese viejo hombre. Y nos permite ser celosos con eso que es divino, con eso que es santo. No toleramos que profanen la palabra. Y entonces tengo celo, pastor. Conozco la escritura, me da rabia cuando la predican de otra manera, cuando escucho otras cosas, cuando engañan a la gente. Siento enojo porque escucho tantos predicadores que persuaden a la gente y los engañan, pero eso no nos duele. Parece que aún somos egoístas, o la iglesia mejor es egoísta. Y por último, de esta octava está el punto 5, y es la meditación en la palabra de Dios. Un hábito de todos los días que influye en la manera de vivir. La meditación en la palabra de Dios. Con lo que debería ser un hábito de todos los días para que pueda influir en la manera de vivir. Debería ser
un hábito de todos los días, la meditación de la palabra, para que pueda influir ¿qué? En la manera de vivir. El problema es que oramos al final, nos despachamos y nos vamos a nuestras ocupaciones y simplemente cerramos la Biblia y no nos volvemos a acordar de la palabra. Pues una manera de que seamos, de que cambie nuestra manera de vivir, es cuando recordamos que la palabra. Ahorita que usted vaya a almorzar y si usted está en desacuerdo con algo, con el que lo atendió, si va a un restaurante, o si usted está en desacuerdo con su hijo porque está no hizo algo que usted le solicitó, pues recuerde que es lo que dice la escritura. No seáis ásperos con qué, con vuestros hijos. Entonces, no lo seamos. Si recordamos que debo honrar a mi papá y a mi mamá, pues mi mente va a estar en esto y mi manera de vivir va a estar persuadida todo el tiempo por esto, por la palabra. Si recordamos como esposos que debemos amar a nuestras esposas, mañana cuando vamos a nuestros lugares de trabajo y meditamos en esto, pues respetaremos a nuestras esposas. La palabra de Dios no es simplemente una cuestión informativa. Es para que usted la mastique, para que la medite, para que piense en ella, para que duerma con ella, para que todo el tiempo esté con ella. En el Salmo 119, finalmente, el salmista termina diciendo lo siguiente: cánticos fueron para mí tus estatutos. Y aquí coloqué unos 5 punticos rápidamente. La meditación de la palabra fue el tema de las canciones de este hombre. Me imagino a este hombre tarareando todo el tiempo la palabra, cantando la palabra. Fue el tema, fueron cánticos para mí tus estatutos. Yo no sé, pero la música uno la recuerda, ¿no? La tararea y una la canta y eso, y entre más la canta, pues como que más se acuerda. Pues este hombre, los mandamientos fueron sus canciones. Pero lo otro que nos enseña este texto es en el versículo 54, dice: en la casa en donde fui extranjero. En otra versión dice: en todo lugar donde iba, meditaba en tu palabra. Fue meditación en todo lugar. O sea que fueron las canciones mientras se movían. Pero fue el lugar, fue la recordación donde estaba todo el tiempo. Las canciones mientras se movía. Y fue la recordación donde se encontraba él. Lo otro que nos dice el versículo 55: me acordé en la noche de tu nombre. En la otra versión dice: todas las noches la reflexión es: ¿quién eres, Señor? Me imagino en la nueva traducción viviente dice: en todas las noches la reflexión es: ¿quién eres, Señor? En el versículo 55 dice: me acordé, en la Reina Valera, en la noche tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Nótese este hombre, me fascina esto, porque este hombre dice: cuando pensé en la noche, ¿en quién eres tú? Simplemente caí de rodillas y guardé tu ley. No me quedó de otra, sino guardar y obedecer tu palabra. Y obedecer la palabra en las noches también es reconocer y pedir perdón. Señor, perdóname. Tu palabra me lleva a que debo perdonar. Enséñame a perdonar. Porque he ofendido, porque he lastimado, porque guardo enojo en mi corazón. Pero lo otro, lo cuarto, es que la meditación llevó a este hombre a la obediencia. Porque dice: y guardé tu ley, dice. Obedeció.
Dígale que está a su lado, si meditas en quién es el Señor, vas a guardar la ley. El propósito es que guardes la ley. Que obedezcamos al Señor. Y lo quinto, la bendición de ser consciente o la estimación de la bendición es ser consciente. La estimación, estimo que todo esto es una bendición cuando soy consciente. Mire, familia, termino con esto. Nosotros somos muy bendecidos. En la Nueva Traducción Viviente dice el texto: así paso mis días, el versículo 56, obedeciendo tus mandamientos. Así paso mis días. La gran pregunta es, ¿cómo pasas tus días? ¿Pensando en qué? El que debería consolar, el que debería no consolar. Este salmo nos permite entender que el que debería no consolar, consuela. Y lo hace por pura misericordia. En este texto se expone la firmeza de las misericordias de Dios, su gran amor que rebosa, su carácter santo, por cuanto da su ley para andar en ella, su capacidad única de dar a través de sus dichos. Dígale que es a su lado, Dios nos dio y nos da a través de sus dichos. David ha entendido lo que podrá recibir del hombre y lo que podrá recibir de Dios. Del hombre, palabras fueron contrarias a mí. De Dios, palabras que fueron firmes, que le dieron vida. ¿Cuál es tu consuelo en medio de la aflicción? ¿Qué hace tu corazón? ¿Qué hace que tu corazón repose verdaderamente? Yo los invito a que se pongan sobre sus pies, por favor. Así que las escrituras, por la consolación de las escrituras, tenemos ¿qué? Esperanza. En medio de nuestras aflicciones, de nuestras quejas, importante